Primer pregunta. Según su perspectiva, ¿cuáles fueron los hechos que hicieron a Porfirio Díaz llegar a la presidencia? Para que llegara Porfirio Díaz a la presidencia, primero tuvo que salir del exilio en el que se encontraba en Estados Unidos. Se traslada, él disfrazado, se va vía Veracruz, pero en Tampico pues hay problemas, suben al barco para revisarlo, y se baja él en Veracruz como cargador. Y de allí se va a Oaxaca, donde tiene múltiples simpatizantes. Entonces comienza una nueva batalla. Y sacando ya del partido completamente, ya estaba Lerdo de Tejada en la presidencia. Lerdo de Tejada queda completamente derrotado. Era odiado por el país. No lo quería. Entonces, lo que pasa es que Lerdo de Tejada va, saquea el tesoro del país y se va a Estados Unidos, huyendo. Pero Porfirio Díaz no le importó. Lo que hizo Porfirio Díaz fue que quería la primera magistratura del país. Era lo único que le interesaba. Y a José María Iglesias también le interesaba lo mismo, pero José María Iglesias no tenía ninguna probabilidad de ganar. Entonces, ¿qué es lo que hace? También sale huyendo del país antes de que Porfirio Díaz se vaya detrás de él. Y teniendo el camino libre, no hay absolutamente nadie. Él va derechito a la presidencia. Entonces queda como presidente interino y se nombra a elecciones. Y a la hora de que se nombran las elecciones, él gana limpiamente para terminar el mandato de Lerdo de Tejada, que termina en 1880. Y ahí es cuando comienza todo. Pregunta 2. ¿Qué caracteriza al gobierno de Díaz respecto a lo económico? Bueno, el gobierno de Díaz en lo económico favoreció mucho la inversión extranjera y específicamente más la norteamericana. Y al hacerlo, Washington reconoció su gobierno. La agricultura era la base de la economía y fomentó mucho la riqueza y el progreso material del país. Pregunta 3. ¿Qué caracteriza al gobierno de Díaz respecto a lo político? Bueno, él gobierna mucho con amplia tolerancia respecto a la educación religiosa, de un modo bastante paternalista. Pero él, en sí, su gobierno se maneja con mano dura. Crea una policía federal, a la cual le llaman los rurales, que era muy temida. Y no cambia en absoluta ninguno de las leyes penales. Pero se quedan escritas en los libros y él se hace tonto. Y está hablando más bien de las leyes de reforma, en las cuales se hablaba todo lo cual la iglesia, que este país tenía que ser laico, que no podíamos, todo era en contra de la iglesia. En eso fue en lo que él se hizo como que está escrito y no lo veo. Pregunta 4. ¿Qué caracteriza al gobierno de Díaz respecto a lo social? Bueno, respecto a lo social, es lo que se ha dado siempre y se dará siempre. El pobre era más pobre y el rico era más rico. Se hablaba sobre los hacendados y sus grandes riquezas y cómo manejaban sus haciendas, y los trabajadores eran realmente unos esclavos y no se hizo absolutamente nada para componer eso. Pregunta 6. ¿Qué impactos negativos tuvo su gobernatura sobre México? Bueno, los impactos negativos fueron muchos. El exagerado capitalismo que se apoderó de las tierras, ¿verdad?, a expensas de pueblos
y de campesinos. Y eso se le llamó los males del latifundio. Fue un completo abuso de la propiedad, se apoderando de la propiedad privada y no hizo nada por pararlo. Y siguió reinando completamente el analfabetismo. Pregunta 7. ¿Cómo nos marcó Porfirio? Refiriéndome a la sociedad. Bueno, refiriéndose a la sociedad, marca en aquel tiempo como una alta sociedad despótica que se aprovecha completamente del indígena y de los pobres. Pero también la iglesia pudo hacer más caridades, o sea, fundar más asilos, etcétera. Bueno, lo que acostumbra hacer la iglesia. Pero las haciendas esclavizaron completamente. Pregunta 8. ¿Cuál fue su legado? El legado de Porfirio Díaz, bueno, en esta época, si queremos ver un legado de parte de él, se puede decir como en la era porfiriana, todas las construcciones, teatros, palacios, monumentos, todo eso que quedó, o sea, cómo él quiso realmente hacer que se vieran unas ciudades que lucieran a niveles, pero ya a niveles europeos, para que no nos siguieran viendo menos, o sea, que ya desarrollar todo de una forma que se viera impresionante. O sea, él quería hacer todo mejor. Si era un teatro en Francia de tal forma, el teatro de aquí va a ser mejor. Si esto lo tienen aquí, aquí va a ser mejor. Y eso lo ves mucho en parte de sus legados. Desgraciadamente, muchas de esas cosas ya han sido terminadas. Pregunta 9. ¿Qué sería de México sin Porfirio Díaz? Realmente Porfirio Díaz es un enigma. O sea, todavía hay muchas cosas que se hablan, muchas cosas que se escribieron que no van de acuerdo. Se tienen que consultar todavía libros más viejos para que la persona realmente sepa, no lo que se está escribiendo ahorita. Fue un dictador, pero si no hubiera estado Porfirio Díaz, no tendríamos todo el legado que dejó. Pero yo no creo que sea así como de tenemos que tener a Porfirio Díaz dentro de la historia para que sea importante. No, realmente México nunca ha tenido una persona realmente indispensable como para ser nombrada en la historia. Es interesante, muy interesante tener a ese hombre dentro de la historia por lo que hizo, pero que sea